Capítulo 14. Cosecha. Ciclo de dolor. El bien o el mal que hagáis redundará en provecho o detrimento vuestro. Corán 17:7. El asfalto de la ciudad provocaba un efecto horno que lo asfixiaba. Había tomado aquella decisión para liberarse. ¿Por qué entonces el dolor en el pecho y la tristeza infinita? Se quitó la corbata y la chaqueta del traje de boda. Estás mejor solo, Amador. Harás las cosas a tu manera, te sentirás más tranquilo. Hablaba consigo mismo mientras caminaba hacia casa. Pero la semilla de la tranquilidad no era la que había plantado y la cosecha acorde a la siembra no tardó en llegar. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Alma? Su hermano intuyó que Amador había vuelto a caer. Nos hemos separado. La torre del tarot estalló en llamas, dejando caer en picado a dos amantes que sin la raíz de un compromiso real no pudieron mantener el amor en pie. ¿Cómo que os habéis separado? Bueno, lo he decidido yo. No podía ser y ya está. Fénix se quedó sin palabras, choqueado. Se sintió avergonzado, no por el acto de su hermano, sino por no haber podido ayudarlo a madurar y ser responsable de sus actos. ¿Era inconsciencia o comodidad de su corazón amurallado? «Eres un canalla». Sanador no se anduvo con disertaciones mentales. Fue directo hacia él y le dio un puñetazo en la cara que lo tumbó en el suelo. Amador se levantó y se lanzó hacia él con toda la furia que aquel golpe había despertado hacia sí mismo. «Soy un cobarde, indigno de ti, mi alma amada. Estoy perdido, demasiado sucio para ti». La rabia y el desprecio que sintió hacia sí mismo se convirtió en un golpe que dejó a Sanador inconsciente. Habría seguido pegándole hasta matarlo de no haber sido por Fénix. «¡Basta! ¡Te has vuelto loco!», lo apartó de un empujón contra la pared. Fénix se ocupó de Sanador. Amador volvió a casa de sus padres y se encerró en su habitación. «Amador, hijo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Alma?» «Déjame en paz, deja de controlarme, déjame vivir», gritó a su madre como jamás había hecho. «No te consiento que hables así a tu madre». «Cállate, nunca has estado en casa, no te metas ahora sin saber nada». La furia de Amador crecía. «No voy a tolerar estas faltas de respeto. No te quiero aquí, Amador. Vete donde quieras, pero fuera de esta casa». Su padre fue rotundo. «Lucero, no pasa nada, vamos a cenar. Todo está bien, he hecho empanadillas». «No, Nieve, hay cosas que no se pueden consentir. Siempre estás tapando las cosas y al final todo estalla de la peor manera». «¿Me estás echando la culpa? Por lo menos yo he estado aquí, al pie del cañón en cada problema. ¿Y mientras tú qué? ¿Dónde has estado?» «Me largo». El padre de Amador cogió su cartera, las llaves del coche y salió dando un portazo. «Hijo, hablemos, tu padre no entiende nada, yo sé que tú sí me entiendes». Nieve dio unos golpes en la puerta de Amador. «Déjame en paz, mamá, yo solo soy tu hijo, arregla tus cosas con papá, ya tengo bastante con lo mío». «Anda, que no es para tanto, ayúdame con la ensalada y pondré también unas patatas fritas». Amador salió de la habitación, fue hacia la puerta de salida y dio otro portazo como su padre. Nieve se quedó a solas llorando. ¿Qué ha pasado en esta familia? A aquellas horas el vestido de Alma se había hecho cenizas y la dulzura del mousse de chocolate acentuó su tristeza, porque sensibilizó su anhelo de la ternura única de Amador, las caricias al alma, las miradas de cristal. Por aquel entonces, Alma había avanzado en la comprensión de su vínculo espiritual con Amador. Ya no era poseída por karmas milenarios ni por heridas ancestrales, ni tomada por su propia historia recién descubierta. La guía divina a través del corazón, la pluma, espejo, padre y madre, tantos seres fantásticos, las personas que había conocido y la vida en toda su magnitud, la había ayudado a traspasar un umbral que le pareció imposible en los tiempos más oscuros. Respecto a Amador, era consciente de la distancia que los separaba. Tenía el deber de respetar su decisión, su proceso, su tiempo. «Se ha cerrado un ciclo, seguiré mi camino en otra dirección. Te entrego nuestro matrimonio, Madre del Cielo. Hágase tu voluntad». Nieve había recurrido a tranquilizantes antes de poder escribir a Fénix. «¿Por qué no coges el teléfono? ¿Qué ha pasado? Vigila a tu hermano, se ha ido de casa, no sé dónde está». «Fénix, voy al piso», le escribió Amador. «No quiero encontrarme con Sanador, sácalo de ahí». «Sanador, mi hermano viene hacia aquí. Es mejor que busquemos otro lugar para ti». «Sí, no te preocupes, pasaré la noche en un hostal y mañana encontraré algo». «Lo siento, si necesitas dinero cuenta conmigo. Ahora voy a ver a Alma». «Está bien, seguimos en contacto». Se despidieron. Fénix salió de casa y paró en la esquina de un comercio para escribir a Alma. «¿Cómo estás? ¿Podemos vernos?» El mensaje no llegó. Alma había apagado el móvil y a esas horas estaba reunida con sus padres y antepasados en el mundo de ensueño.
que estaban afligidos pero la llenaban de confianza. Amador llegó al piso antes de que Sanador cerrara su maleta. Tensión, furia espejada, luna creciente. Me voy, pero que sepas que yo sí puedo ver cómo eres. Lárgate y déjame en paz. Te veo porque eres como yo fui, un despiadado. La has utilizado, has succionado su luz como un vampiro, pero sigues igual de oscuro y vacío. No te mereces su amor, ese es el único motivo por el que no estás con ella. Amador sintió furia de lobos creciendo en sus puños, la sangre presionaba su garganta. Las ganas de gritar y llorar se convirtieron en una ira demoledora. El autodesprecio se volcó en el otro como una proyección de la sombra de los 1000 lobos. Sin necesidad de luna llena, sus ojos azules se volvieron rojos. Los labios se convirtieron en un hocico atravesado por fieros colmillos y su cuerpo se transformó en el de un auténtico lobo. Preso de la furia y del dolor, su alma gritaba: «¡Alma, libérame!». Pero el animal corrió por suelos y paredes hasta clavar sus garras en Sanador. «Ahora muestras tu verdadera cara, no me das miedo, Amador». La luna creciente, los maestros frente a espejo y el gran espíritu fueron testigos de cómo, ante la sombra de los 1000 lobos, se erigía otra sombra descomunal. Orejas puntiagudas, colmillos, garras. Una inmensa cola golpeó a Amador contra la mesa del salón. Cientos de cristales rotos se clavaron en el lomo del animal. La sombra de los 1000 lobos aulló de dolor, pero el joven permaneció impasible. Se levantó del suelo, su mirada roja se hizo de hielo y se lanzó hacia el otro lobo en que se había convertido Sanador. Por instinto depredador le mordió el cuello sin soltarlo. «Retira lo que has dicho», lo instó por telepatía. «Has hecho sufrir a Alma». La sangre del cuello le resbaló hasta la boca. «Yo también sufrí. Tú rompiste la promesa, te rendiste sin luchar, no tienes palabra ni honor». Sanador se zafó de sus colmillos con un zarpazo en la cara. «Era una promesa sagrada». «¿Por qué te afecta tanto? ¿Acaso quieres a Alma?», rugió Amador celoso lanzándose contra él. «Ella me devolvió a la vida». Sanador se apartó de un salto. «No sé protegerla de otro modo que haciéndote ver el daño que le has causado». «¿Y quién te crees que eres para hacerlo?», le asestó un golpe con las patas delanteras. «Alguien más digno de su amor que tú». Sanador le devolvió el zarpazo. «¡La amas!», gritó con el morro sangrando. «Han perdido el control». Madre miró a padre con angustia. «No podemos intervenir en sus karmas, solo ellos pueden saldarlos». Padre puso las manos en posición de plegaria, todos los maestros hicieron lo mismo. La luna miraba la escena a través de las cortinas rasgadas, estaba espantada. Pidió fuerza a las estrellas, que se arremolinaron a su alrededor. «Confiésalo, amas a Alma», lo miró con odio y recelo a una distancia prudencial. «Claro que la amo». Sanador se sorprendió a sí mismo, más de lo que tú has sabido hacerlo con tu inmadurez. «Ella es mía», bramó el otro como un endemoniado. La siguiente carta del tarot había entrado en juego: el diablo. Amador nunca había sido consciente de su sentimiento de posesión hasta que fue provocado por Sanador. Volvió a lanzarse hacia él. Lo apresó contra el suelo. El sofá estaba destrozado, la televisión reventada, los cuadros desgarrados. «¿Qué Alma es tuya? Más que un lobo eres un perro del hortelano». Sanador se echó a reír con sorna. «Ella es mía», volvió a rugir para marcar territorio. «¿Y tú eras el destinado a la gran misión con ella?», se le escapó con desdén. «Eres un cobarde, Amador. Despierta, espabila. No puedo creer que el futuro del mundo esté en manos de un crío egoísta incapaz de madurar». «¿Qué misión?». Amador se echó atrás clavándose los cristales de la mesa en las garras. Alarido de dolor. «Ninguna. El gran espíritu jamás encomendaría ninguna misión a un Coramor perdido en fantasías, que va por el mundo haciendo daño sin querer ver la realidad». «¿Coramor?». Amador recibió imágenes impactantes de su vida en Jímaco. Allí estaba Alma. Las lágrimas se mezclaron con la sangre de su cara. «Sal de una vez de tu falso mundo oscuro, mira la luz que ella vino a traerte, sé digno de su sacrificio y empieza el tuyo». Sanador jadeaba exhausto. «Alma vino a traerme la luz, la llave, el amor», aulló entre lágrimas de recuerdo y dolor. «Está empezando a conectar con Jímaco». Padre miró el brillo de espejo. «Sanador ha actuado como espejo de su karma», observó Madre. Alma había pedido al cielo no volver a jugar ese papel porque no solo los dañaba, sino que los separaba aún más, y entregó al gran espíritu su destino con Amador, recordó la abuela Luz. Por eso la energía celestial tomó un nuevo rumbo entre los Coramor comprometidos con la misión, que tomaron el relevo para ser espejo de la verdad, dilucidó Equilibrio. Así fue como Cristal, guiada por el gran espíritu, condujo a Sanador hacia sus amigos, comprendió Mundo. Hasta que dos hombres alejados del amor de sus llamas gemelas se convirtieron en lobos heridos, cuyo espejo se atrajo como reflector para el despertar. Tierra miró a los dos jóvenes a través del cristal.
En ocasiones incluso los Coramor han de vivir batallas así de duras entre ellos para purgar los karmas pendientes antes de conectar con el Tao verdadero, expresó con pasión. Los dos lobos estaban agotados, llenos de magulladuras y arañazos profundos. El suelo del estudio, las paredes y los muebles habían quedado pintados de sangre escarlata. Amas a Alma. Amador se derrumbó contra el suelo y lloró en silencio. Seguía sintiéndose incapaz de sostener en su vida el mayor amor jamás conocido. Si él no estaba preparado, otro hombre podría ganarse el corazón de su mujer y cuidarla como él no había sabido hacer. Seguía atado al pasado, apresado en la cárcel del miedo, pero ahora era consciente de un miedo mayor: perderla de nuevo. ¿De nuevo? ¿Es que ya la había perdido una vez? La flor recubierta con cristal apareció ante sus ojos. Recuerda quién eres, Amador, recuerda tu promesa a Dios, recuerda tu misión junto a ella, le susurró el loto blanco. Como él, otro lobo sufría las consecuencias de enfrentarse a la realidad. Amas a Alma. Aquella afirmación abatió a Sanador contra los escombros de la culpa. Era cierto, amó a Alma cuando la conoció en sueños antes de llegar a Jímaco. La amó cuando ella lo liberó de su oscuridad y la amó cuando volvió a encontrarla en la tierra. Pero no había sido consciente de ello hasta que Amador lo encaró con la verdad. Sintió miedo de fallar al gran espíritu, culpa por no verse capaz de esperar a Cristal, decepción por volver a ser un simple mortal. Se juzgó indigno porque no pudo mantener la lealtad del amor. Amador experimentó vergüenza de sí mismo por los extremos irracionales del vaivén enloquecedor que degradaba su amor por Alma, la posesión y la huida. En medio del dolor físico y emocional, la vulnerabilidad resquebrajó las armaduras de su corazón y empezó a sentir el dolor que Alma había vivido durante tanto tiempo. Sanador tenía razón. Se había convertido en un despiadado con su falta de honor, su egoísmo vampírico y su fraudulento amor. Recuerdos de personas del pasado a las que había herido invadieron la estancia como cadáveres de alma en pena. «Lo siento, por favor, perdón», gritaba en silencio. A continuación se vio rodeado por imágenes de Alma en soledad. La fortaleza para sanar las heridas de un pasado remoto con él, la valentía de su regreso a la tierra para guiarlo al hogar, el vacío de tantos años sin encontrarlo, la entereza en la ausencia de su familia, la compasión ante las sombras de ambos, la entrega de un corazón abierto que él dejó caer una y otra vez, la fidelidad al amor verdadero del que huyó creyéndose un perdedor, el compromiso sincero que mantuvo cuando él lo rompió como si no tuviera valor, el arrepentimiento transformador por la oscuridad del espejo, el arduo trabajo de conciencia espiritual, la aceptación, el perdón, la gratitud. Vestido de boda entre llamas, linaje herido, lágrimas de adiós. Amador no podía dejar de llorar. ¿Cómo pudo haber tenido el corazón tan muerto? ¿Cómo pudo hacer tanto daño a la diosa que se sacrificó por llevarle hasta la llave del hogar? ¿Cómo podía arreglar semejante perjuicio siendo un pobre mendigo sin nada que ofrecer? Los maestros observaban la metamorfosis de los jóvenes. En sus tiempos las pruebas habían sido duras, pero nunca habían alcanzado los niveles que se estaban dando en la transición a la era dorada de la humanidad. Amador y Sanador han sucumbido a sus sombras por haberse desconectado de sus llamas gemelas. Madre los miraba con rostro apenado. Sí, Amador ha roto un compromiso sagrado entre flamas divinas, el matrimonio en la tierra como manifestación del matrimonio que son en el cielo, lamentó Padre. Y Sanador se ha alejado de Cristal, confuso al sentir tanta reverencia por Alma y tanto amor por un ser que apenas acaba de nacer. Negar a la llama gemela es negarse a uno mismo, es vivir el mayor infierno en la tierra, porque es un infierno espiritual. La abuela Luz logró contener las ganas de llorar ante el recuerdo de su propia historia. Fénix no había podido contactar con Alma. Cuando regresó a casa vio la tragedia de dos gigantescos lobos medio muertos. El estudio estaba destrozado y ensangrentado. Reconoció a su hermano y a Sanador por los ojos y por la energía que desprendían. Las paredes del edificio empezaron a quebrarse, los vecinos estaban amontonados en la calle, varios coches de policía habían llegado. Las sirenas atrajeron la curiosidad de una multitud de transeúntes. Los agentes estaban a punto de subir. Ante aquella situación desesperada, la energía del joven Coramor empezó a elevarse y no sin gran estupor se transformó en el ave fénix de los tiempos de Jímaco. Con su luz curó las heridas físicas de los lobos y la casa volvió a la limpieza y el orden por arte de magia. El edificio recuperó su estructura original. El gentío regresó a sus quehaceres como si nada hubiera pasado. La suave luz de la luna los arropó, pero las almas de los lobos tenían frío. Eran jóvenes destrozados por las heridas del pasado que les generaban un férreo bloqueo para vivir el amor.
Lejos de la influencia energética de cristal, Sanador volvió a ser presa de los densos karmas de su vida como el despiadado. «Alma, por favor, ven a mí, abrázame». Amador la buscaba en sueños, desconsolado. En el desierto de la soledad autoimpuesta, intentaba conectar con ella desde el mundo invisible para recibir su bálsamo de amor. Fue entonces cuando un unicornio etéreo voló hacia él. Le acarició el rostro con las alas, besó sus lágrimas y con su cuerno le llenó el corazón de luz. Un lobo monstruoso salió del pecho de Amador, ciego por la sangre que lloraba en sus ojos y le impedía ver la verdad, malherido por los golpes de la vida que le hicieron creerse indigno de amor. El unicornio lamió sus heridas y el lobo se acurrucó en él como un niño. El amor lo devolvió a su esencia de cachorro inocente, puro, libre. Se quedó dormido. El unicornio voló de nuevo hasta su hogar en el corazón de Alma. La joven también se sintió sanada, porque al amar las heridas de Amador, había amado las propias. Ambos habían compartido el mismo dolor, la prueba más dura en el camino del despertar, la separación del amor. A la mañana siguiente, los tres muchachos pensaron que habían tenido una pesadilla de la que no osaron hablar. La sanación del unicornio permitió a Alma y Amador seguir en pie tras la separación. Durante el desayuno, Sanador sintió que iba a reventar si no daba un puñetazo a Amador y le gritaba que era un farsante. Se frenó, lo miró con rabia y salió de casa hacia el trabajo. Fénix aprovechó para hablar con su hermano. «¿Qué te pasa, Amador? Te dije que sacaras de aquí a Sanador. ¿Qué te ocurre?» Amador tenía la comunicación bloqueada, como bloqueado estaba por los secretos de su pasado y bloqueado había decidido mantener el corazón. «Te conozco, sé por lo que has pasado en los últimos años, pero si no estabas seguro, ¿por qué te casaste?» «Sí estaba seguro, no ha sido ningún error y no me arrepiento». «No lo entiendo, Amador. No hay nada que entender. Para mí, casarme con Alma es lo más importante que he hecho en mi vida. Separarme de ella es inevitable, por mucho que me duela. No espero que nadie pueda comprenderlo». «¿Y qué pasa con Alma? El matrimonio es un compromiso de vida. Ella está mejor sin mí, no me quiere de verdad, la decepciono y yo tampoco sé quererla. El amor se aprende caminando, ese es el verdadero sentido del matrimonio. Somos muy distintos, discutimos más que hablamos, me sobrepasa su sensibilidad, temo sus reacciones». Se basó en lo terrenal. «Habla de cosas que me quedan lejos y yo tengo otros intereses. Ella está marcada por un sino humanitario, yo me conformo con un trabajo y un buen coche, aunque aspiro a otras posesiones. Materialismo mundano, ¿ella te ofrecía la inmortalidad?» Amador siguió desayunando parsimonioso, como si oyera llover. El cachorro de lobo inocente volvió a ser un lobo viejo. «Crees que así vas a vivir libre, pero estás cavando tu propia tumba. Esa es tu opinión, Fénix. ¿No ves el daño que has hecho? Solo necesitamos tiempo, nada más. Tu frialdad te vuelve cruel, pero a mí no me engañas. Has querido hacer creer a Alma que no te importa porque eso te alimenta el ego. Te vanaglorias de esa gran vida que pretendes conquistar y en cambio estás hundido. Pronto caerás y lo lamento mucho, Amador. Me irá bien, guardo buenos recuerdos, con eso me basta». «¿Y ella? ¿Cuánto egoísmo? Haces y deshaces, mandas y ordenas, eres como un niño tirano». «Tendré el síndrome del emperador», rió con sarcasmo. «Nunca imaginé que pudieras comportarte así». «Me estás fastidiando el desayuno, Fénix, quiero comer tranquilo», exclamó con tono autoritario. «Cuánta arrogancia para tanta cobardía. ¿De qué han servido nuestras charlas? Por lo visto de bien poco. No sé por qué te agobias, Fénix, no es para tanto. Mucha gente se divorcia. Si no puedes vivir la verdad ni tomar el regalo más precioso que te ha hecho la vida, no prometas lo que no puedes cumplir». «Déjame en paz». Otra vez tu frasecita. «No, Amador, deja tú de dañar. Tiras la piedra, escondes la mano, vas de víctima y encima dices que te dejemos en paz. Ya no eres un niño, madura de una vez, los demás también tenemos sentimientos». Aunque Luna le había recomendado que se transformara a sí mismo, que practicara las virtudes del corazón con su hermano, para Fénix fue difícil medir sus palabras. Se vio tomado por la emoción de lo sucedido. Amador había recibido el privilegio divino de casarse con Alma, ni más ni menos que su llama gemela, su eterna pareja cósmica. Se había dado el milagro del reencuentro, se amaban. ¿Por qué se comportaba así? ¿Tan falto de fe estaba que no podía superar la prueba del cielo? Cuando Fénix fue al trabajo, Amador se encerró en su habitación. Recordó el sueño del unicornio y se derrumbó llorando. «Lo siento, Alma, aún no sé vivir el amor sin dolor».